Yo nos digo muchas cosas que tienen que ver con la soledad, que tienen que ver con la comunidad. Les pido que en su cabeza, en su corazón, pero fundamentalmente en su espíritu, resuene alguna palabra de todas las que escuchamos decir. Una palabra. Respiren profundo, largo, respiren. El ser humano construye su hogar, edifica, presenta enormes, a veces, construcciones físicas. Pero todas las construcciones tienen una característica, que es que somos frágiles físicamente, frágiles en nuestra vida. Nuestro cuerpo es frágil, una pequeña bacteria lo afecta y lo enferma. Y también somos vulnerables, extremadamente vulnerables. Las situaciones nos afectan. Sin embargo, Cristo le dice a Pedro: sobre esta piedra construiré mi iglesia. Roca sólida. En nuestro compromiso, fragilidad y vulnerabilidad. En nuestra transformación, roca sólida. A eso vamos con claridad. Las primeras comunidades eran vistas como roca sólida. Como un hombre se animaba a enfrentarse a una religión porque pertenecía a una comunidad. Esos hombres, muchos de esos hombres, fueron mártires. Y hoy en día siguen habiendo mártires que mueren por la misma causa. ¿Están locos? No. La profundidad de su amor en Cristo y en su comunidad hacen que eso sea más importante que cualquier otra cosa. Misioneros, discípulos, misioneros. ¿Cómo se es discípulo? Es muy sencillo. Ven en mí, dice Jesús. Vengan a mí, dice Jesús. ¿Cómo se es misionero? Vayan y digan. Cuenten la buena noticia. Bueno, en nuestra Argentina, nuestras comunidades tienen martirios y tienen vulnerabilidades y fragilidades de muchos tipos. Muchas personas quedan fuera, muchas personas sufren seguir aquí. Pero en nuestro mundo es más difícil aún. Esta comunidad que somos, nazarenos, estamos perseguidos. Y es de las comunidades de la historia del mundo que más mártires han ofrecido por amor a Dios. Hoy nos acompaña Jimena Rodríguez, de Armada Guadalupe. Si hay alguien que pueda hablar de comunidad cristiana, de la primera comunidad cristiana, y nos va a explicar hoy cómo nos transformamos en comunidad. Así que seguramente podríamos contar su currículum y su historia. Me parece que no hace el caso. Lo buscan por internet, esta cosa está en todos lados, pero lo profundo que tiene Jimena, lo profundo que tiene la hermana Guadalupe es que vive en comunidad, vivió y seguirá viviendo, transformándose en soledad y en comunidad. Ha estado en situaciones muy complejas donde la vulnerabilidad está al borde del día. En Siria, en Alepo,
confusiones que hacen las personas se caen como naipes. Las personas desaparecen, los cuerpos se mutilan. La guerra es terrorífica. Eso pasa en el mundo hoy y seguirá pasando, pero quizás en menos grado o de otra forma. Nuestras periferias espirituales están presentes de otro lado. Para eso necesitamos comunidad y para eso te tenemos, Guadalupe, para que nos digas. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación a participar en este encuentro. Para mí es muy significativo. Yo tuve contacto con este grupo, sobre todo entre tiempo, a través de mi queridísimo amigo Pablito de Luca, acá, un querido amigo. Y esto estoy hablando hace 10 años atrás, hace mucho. Cuando estaba comenzando acá en Argentina, iniciándose el movimiento de Nazarenos Perseguidos, ¿no? Uno de sus primeros miembros fue Pablito de Luca. Así que gracias por estar acá, Pablito. Bueno, y a través de él, bueno, aprecio mucho a este grupo, así que muchísimas gracias por haberme invitado, realmente es un honor para mí. Y el tema que les voy a compartir, en realidad el esquema me lo dieron ustedes mismos, los organizadores. Me pareció sinceramente genial. Así que lo único que hice fue intentar desarrollar estos puntos. Y el tema de la comunidad. Entonces, siguiendo estos puntos, son 5 puntos. El origen trinitario de la comunidad, el origen antropológico, segundo punto, creados a imagen de Dios, varón y mujer. Tercer punto, la respuesta al llamado, que yo aquí me voy a referir a la familia y la iglesia. Cuarto punto, la vivencia comunitaria, y aquí voy a hablar de la comunión de los santos. Y el último punto, la iglesia viva, la comunión en la caridad. Y hablaré de los primeros cristianos. La vida en comunidad entonces tiene un origen trinitario. La comunidad es reflejo del amor de la Santísima Trinidad. En primer lugar, tenemos que simplemente algunas ideas sobre la Trinidad misma, lo que nos puede llegar a decir, para adentrarse un poco en este misterio inefable. Decía San Juan Pablo II al comentar el Salmo: Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Él decía: nosotros podemos decir del Dios uno y trino más lo que no es que lo que es. Además, dice, si pudiésemos explicarlo adecuadamente con nuestra razón, eso querría decir que lo habríamos apresado y reducido a la medida de nuestra mente. Lo habríamos como aprisionado, dicen las mallas de nuestro pensamiento. En cambio decimos: qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Esto es como decir: qué grande eres a nuestros ojos, qué libre, qué diverso eres. Dios es la única realidad que escapa a nuestras capacidades de medida, de control, de dominio que tenemos, de comprensión. Y si esto es verdad para la divinidad en general, ¿cuánto más para el misterio trinitario? Él es a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no son 3 dioses separados, eso sería una blasfemia. Ni siquiera son simples modos diversos o impersonales de presentarse una sola persona divina. Eso sería empobrecer su riqueza de comunión interpersonal. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, citando al Concilio de Letrán: creemos firmemente y confesamos que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas, pero una sola esencia, sustancia o naturaleza absolutamente simple. Y continúa el catecismo: las personas divinas no se reparten la divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. No tres dioses, un único Dios. Y aquí el misterio se hace profundísimo. ¿Cómo es posible? Pregunta San Juan Pablo II. La razón comprende que no hay contradicción, porque la Trinidad es de las personas y la unidad de la naturaleza divina. Pero queda la dificultad. Cada una de las personas es el mismo Dios. Entonces, ¿cómo se distinguen entre ellas realmente? Y contesta: la respuesta es que nuestra razón balbucea, o sea, porque en esto balbuceamos, se apoya en el concepto de relación. Las tres personas divinas se distinguen entre sí únicamente por las relaciones que tienen una con otra. En Dios, el Padre es pura paternidad, el Hijo pura filiación, el Espíritu Santo puro nexo de amor de los dos. De modo que las distinciones personales no dividen la misma y única naturaleza divina de los tres. El catecismo afirma: las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, sino que son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina es trina. Esto en primer lugar, ¿no?, en cuanto al misterio inefable. En segundo lugar, la Trinidad, que es comunión de amor. Y por eso hablamos de que nuestra vida en comunidad tiene origen trinitario. La Trinidad es comunión de amor. Él ha querido revelarse a sí mismo no solo como único creador y Padre omnipotente, sino también como Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta revelación, la verdad sobre Dios, que es amor, se desvela en su fuente esencial. Dios es amor en la vida interior misma de una única divinidad. Y este amor se revela como una inefable comunión de personas. Las relaciones que distinguen hacia el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que los dirigen realmente uno al otro en su mismo ser, tienen en sí mismas todas las riquezas de luz y de vida de la naturaleza divina con la que se identifican totalmente. Es decir, son relaciones subsistentes. En virtud de su impulso vital, salen al encuentro una de la otra en una comunión en la cual la totalidad de la persona es apertura a la otra, paradigma supremo de la sinceridad y libertad espiritual a la que debe entender las relaciones interpersonales humanas. Allí está nuestro modelo para nuestras relaciones interpersonales, en la comunión de las personas de la Santísima Trinidad. Así observó el Concilio Vaticano II. El Señor Jesús, cuando ruega al Padre que todos sean uno como nosotros también somos uno, decía nuestro Señor, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios, en la verdad y en la caridad. Esta semejanza
que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Esto es el Concilio Vaticano II. Por tanto, la perfectísima unidad de las tres personas divinas es el vértice trascendente que ilumina toda forma de auténtica comunión entre nosotros. Es evidente entonces que la Trinidad no es un misterio, solamente un teorema intrincado, ¿no?, para nuestra mente. Mucho más, es un misterio para nuestro corazón, porque es un misterio de amor. Y nosotros nunca captaremos, no digo tanto la naturaleza ontológica de Dios, sino más bien la razón por la que Él nos ha amado hasta el punto de identificarse ante nuestros ojos con el amor mismo. No lo comprenderemos nunca, solo en el cielo. En definitiva, el misterio último de Dios, de su ser uno y trino, es el misterio de su amor. Dios es Trinidad porque es amor, y es amor porque es Trinidad. Esta es la novedad cristiana. El Padre nos ha amado tanto que nos ha dado a su Hijo unigénito. El Hijo, por amor, ha derramado su sangre en favor nuestro. El Espíritu Santo nos ha sido dado, de tal manera que introduce en nosotros el amor mismo con que Dios nos ama. Toda la revelación se resume en estas palabras: Dios es amor. Y el amor es siempre un misterio. Jesús nos ha revelado el misterio de Dios. El Hijo nos ha dado a conocer al Padre que está en los cielos y nos ha donado el Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo. La teología cristiana sintetiza la verdad sobre Dios con esta expresión: una única sustancia en tres personas. Dios no es soledad, sino comunión perfecta, comunidad. Por eso la persona humana, imagen de Dios, se realiza en el amor, que es don sincero de sí. Estas palabras son de Benedicto XVI. Entonces, esto en primer lugar en cuanto al origen trinitario de la comunidad. En segundo lugar, el origen antropológico de la comunidad. Hemos sido creados a imagen de Dios. Dice el Génesis: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. A imagen de Dios, en primer lugar. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el hombre ocupa un lugar único en la creación, hecho a imagen de Dios, solo el hombre. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón fundamental de su dignidad y que nos diferencia del resto de la creación. Decía Santa Catalina de Siena: ¿qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. Y por haber sido hechos a imagen de Dios, es que el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo,
sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse, de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Aquí aparece la dimensión social del ser humano, que tiene su modelo y origen en el nosotros divino de la Trinidad. Es decir, ser creados a imagen y semejanza de Dios implica estar en comunión, no solo con Dios, sino también con los hermanos. Entonces, la conciencia de la paternidad común de Dios, de la hermandad de todos los hombres en Cristo, hijos en el Hijo, de la presencia y acción vivificadora del Espíritu Santo, conferirá a nuestra mirada sobre el mundo un nuevo criterio para interpretarlo. No podemos ver el mundo como lo ven los paganos. Por encima de los vínculos humanos y naturales tan fuertes y profundos, se percibe a la luz de la fe un nuevo modelo de unidad del género humano, en el cual debe inspirarse la solidaridad. Este supremo modelo de unidad, reflejo de la vida íntima de Dios, uno en tres personas, es lo que los cristianos expresamos con la palabra comunión. Comunidad. Y por eso fíjense que es mucho más que estar todos juntos. A imagen de Dios. Hemos sido creados a imagen de Dios. En primer lugar. En segundo lugar, dentro de este mismo punto del origen antropológico, hombre y mujer los creó. La belleza de la naturaleza nos lleva a descubrir el amor de Dios y su belleza. Pero nos toca vivir en un mundo en el que más que nunca reina Satanás, el gran feo. Y por eso tanta fealdad en todo. En el arte, en la música, en la moda, en los medios de comunicación. Todo es deforme, todo es monstruoso. Porque proviene del gran monstruo que ha roto la armonía, ha adulterado la justicia y la misericordia, ha falseado el amor. Ha llegado a desfigurar la familia. Porque en la base de todo esto está el hecho central y germen de esta sociedad amorfa, y es que ha logrado que el hombre llegue a ser un engendro. Decía San Agustín, caído de Dios, caerás de ti mismo. Es lo que vemos hoy en día. De allí la necesidad urgente de restaurar la belleza, reivindicar la justicia y la misericordia, purificar el amor, reconstruir la familia, restaurar al ser humano. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Y por eso es tarea nuestra en este mundo tan estropeado en el que estamos, retornar a esa belleza original. Que el varón sea varón y la mujer sea mujer. Acá está el principio de la esperanza de sanación de la humanidad. Porque hay algo muy importante, la gracia supone la naturaleza. Y cuando la naturaleza se ha diluido tanto, ya no puede ser, es incapaz de ser sujeto de gracia santificante. Y por eso es tan importante restaurar la naturaleza misma del ser humano. Hemos llegado a esta época en la que este testimonio básico es fundamental. Vivir con integridad la vida natural, el orden natural, y sobrenatural. Que el varón sea varón y la mujer sea mujer, eso ya es un testimonio.
lugar, creados a imagen de Dios, creados varón y mujer, creados en complementariedad. Dice Tía Mentor, Dios creó la primera pareja humana, el hombre y la mujer, que Él destinó a completarse mutuamente. En los dos sexos unidos ha realizado el Creador el ideal de la humanidad. Cada sexo tiene sus características. Unidos verifican adecuadamente la noción de hombre. Dice muy hermosamente Ratzinger, Manuel Cardenal, en una meditación, decía que Dios quiso en la encarnación honrar ambos sexos. Dice, quiso aceptar en él el género masculino y se dignó honrar el femenino en su madre. Si Cristo, hombre, hubiera aparecido sin recomendación del género de las mujeres, éstas tendrían que desesperar de sí. Pero Él honró ambos, encomendó ambos, asumió ambos, nació de la mujer. No desesperéis, hombres, Cristo se dignó ser hombre. No desesperéis, mujeres, Cristo se dignó nacer de la mujer. Ambos géneros colaboran para la salvación. Se trate de lo masculino o se trate de lo femenino, en la fe no hay ni hombre ni mujer. Y este tema muy desarrollado también, por supuesto, por San Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Él dice que a la luz del texto del Génesis comprendemos que el conocimiento del hombre pasa a través de la masculinidad y feminidad, que son como dos encarnaciones de la misma soledad metafísica frente a Dios y al mundo, como dos modos de ser cuerpo y a la vez hombre, que se completan recíprocamente, como dos dimensiones complementarias de la autoconciencia y de la autodeterminación, y al mismo tiempo como dos conciencias complementarias del significado del cuerpo. Precisamente la función del sexo, que en cierto modo es constitutivo de la persona, no solo un atributo de la persona, demuestra lo profundamente que el hombre está constituido por el cuerpo como él o como ella. La feminidad realiza lo humano tanto como la masculinidad, pero con una modulación diversa y complementaria. Solo gracias a la dualidad de lo masculino y de lo femenino, lo humano se realiza plenamente. El sexo decide no solo la individualidad somática del hombre, sino que define al mismo tiempo su personal identidad y su ser concreto. Y por eso, para alcanzar la plenitud a la que Dios nos llama y combatir, a su vez, a la dictadura de las ideologías, los varones tienen que esforzarse en la práctica de sus virtudes propias. La caballerosidad y la masculinidad, que lejos de ser machismo, implican poner siempre primero a las mujeres, cuidarlas y protegerlas con el respeto que se merecen por ser hijas de Dios. Y las mujeres, por su parte, deben cultivar las virtudes que las hacen más plenas: la donación de sí, la amabilidad y la laboriosidad, que se traducen en amor maternal, servicio atento y pronto, asistencia desinteresada a los que sufren, acogida a todo peregrino. Cada sexo tiene sus características y unidos verifican la noción de hombre. Dios ha asignado al hombre el trabajo vigoroso que exige firmeza y energía. Su voluntad es fuerte, su carácter inquebrantable, en sus resoluciones es constante. Esto decía Martón, en un libro que se llama Castidad y Juventud, buenísimo. Experimenta el hombre un gozo intenso en el ejercicio completo de sus facultades en la lucha por la vida. Dice, pronto veríamos arruinado el organismo de la mujer si con sus fatigas hubiera de ganar el pan de cada día. La misión de la mujer es velar por la familia, el emplear su afecto sin límites en la educación de sus hijos y regocijar con una sonrisa
la frente preocupada del marido al volver del trabajo. Su fuerza no iguala a la del hombre, pero es, en cambio, más paciente y más perseverante. Dios ha realizado el ideal de la humanidad al crear al hombre y a la mujer. Los atractivos incomparables de la vida de familia, el amor conyugal y el cariño de los hijos y aún el patriotismo tienen su fundamento en la distinción de los sexos. El mundo tiene necesidad del hombre y el mundo tiene necesidad de la mujer. Necesita la fuerza del primero y la ternura de la segunda. Necesita la tenaz energía del hombre y el afecto, la belleza, la sensibilidad de la mujer. He aquí la razón por la cual Dios colocó en el paraíso terrenal la primera mujer al lado del primer hombre. Así, hombres y mujeres ponen al servicio los dones y capacidades que les son propios en su respectiva especificidad, base imputable de toda la antropología cristiana. Cuando entramos en un lugar donde hay orden y practicidad, podemos conjeturar que por allí pasó un varón. Pero si hay orden y belleza, es muy probable que haya pasado una mujer. Si en nuestro mundo todo fuera ordenado y práctico, sin el toque femenino, sería quizás espantoso. No hay nada más práctico y ordenado que un quirófano, y nada más lejos de él que la idea que tenemos del hogar o del paraíso. El hombre es un ser humano de sexo masculino y la mujer un ser humano de sexo femenino. El hombre produce una hormona sexual denominada testosterona y la mujer produce estrógenos y progesterona. Estas hormonas hacen que hombres y mujeres desarrollen caracteres sexuales secundarios diferentes. Es decir, rasgos físicos y de comportamiento que diferencian a personas de uno u otro sexo. De allí que tengan formas distintas de pensar y de actuar. La capacidad y los modos de reacción de la vida psíquica masculina y femenina derivan de su correspondiente naturaleza física, de tal manera que el alma, creada directamente por Dios e infundida en el germen vital, tendrá una vida y reaccionará en modo masculino o en modo femenino. La moderna biología demuestra que las hormonas segregadas y comunicadas a la sangre por medio de las glándulas correspondientes de secreción interna determinan las reacciones, la capacidad, los modos de obrar y las distintas inclinaciones de ambos sexos. Y es muy importante conocer estas diferencias y características de cada sexo para comprenderse mejor, para evitar conflictos inútiles. Esto entonces en cuanto al segundo fundamento de la comunidad, que es su origen antropológico, hechos a imagen de Dios, varón y mujer y complementarios. En tercer lugar, la respuesta al llamado. Aquí quiero hablar de la familia y de la iglesia. He aquí la vocación del hombre es y está llamado a ser imagen de Dios, un ser personal y social, relacional, fiel, llamado a asociarse y vivir en y entre comunidad de personas, siendo la primera comunidad, la compuesta por un hombre y una mujer. Eso es la familia. La sociedad compuesta por un hombre y una mujer. Así como no hay más que hombre y mujer, así también no hay otra familia que la compuesta por un hombre y una mujer. Y esto no es porque lo digo yo, ni es porque nos guste decirlo así, sino porque Dios estableció un orden natural. Así exhortaba el flamante Papa León XIV hace pocos días, frente al acuerdo diplomático: es tarea de quien tiene responsabilidad de gobierno
aplicarse para construir sociedades civiles armónicas y pacíficas. Esto puede realizarse sobre todo invirtiendo en la familia, fundada sobre la unión estable entre el hombre y la mujer. León 14. La familia, fundada sobre la unión estable entre el hombre y la mujer. Y él mismo cita a León 13, que decía: sociedad bien pequeña, es cierto, pero verdadera sociedad y más antigua que cualquier otra. No es fácil decir esto hoy en día, en los tiempos que vivimos. No es fácil. Hay lugares, hay países donde hay gente que por decir esto, por enseñar esto, por afirmar esto, simplemente está en la cárcel. O ha sido sancionada, discriminada. Pero en el mismo discurso, el Papa León XIV, en el mismo discurso, nos alienta a no tener miedo de proclamar la verdad. Él dice: no se pueden construir relaciones verdaderamente pacíficas, incluso dentro de la comunidad internacional, sin verdad. Allí donde las palabras asumen connotaciones ambiguas y ambivalentes, y el mundo virtual, con su percepción distorsionada de la realidad, prevalece sin control, es difícil construir relaciones auténticas, porque decaen las premisas objetivas y reales de la comunicación. Por eso sigue diciendo: por su parte, la Iglesia no puede nunca exhibirse de decir la verdad sobre el hombre y sobre el mundo, recurriendo a lo que sea necesario, dice, incluso a un lenguaje franco, es decir, directo, no da con vueltas, directo, que inicialmente, dice él, puede suscitar alguna incomprensión. De lo que tanto nos hablan es políticamente incorrecto. No podemos incomodar. Tenemos que incomodar. San Pablo habla, predica a tiempo o a destiempo. La Iglesia no puede nunca exhibirse de decir la verdad sobre el hombre. Nosotros como cristianos tampoco. Y por eso no debemos tener miedo de testimoniar la verdadera naturaleza de la familia, unida por los lazos de la caridad, bajo la guía de un varón, padre de familia, reflejo del oficio de San José, servidor y protector de la Sagrada Familia, testimoniando además en nuestras familias, testimoniando la necesidad imperiosa de respetar los roles naturales dados por Dios Creador. En primer lugar, en cuanto a los roles, la autoridad del varón, cabeza de la familia. Algo tan polémico también hoy en día. Es del orden natural. Cualquier núcleo social descabezado va a la ruina. No se podrá reconstruir la familia mientras se continúe en esta corriente destructora que, pretendiendo igualar a la mujer con el varón, los enfrenta y los antagoniza más. Por eso en la familia cristiana la cabeza es un varón, para dar testimonio al mundo de que Dios estableció un orden en la creación y creó a la mujer sujeta al varón. A imitación de San José, el hombre buscará sacrificarse, proteger y guiar a los miembros de la familia a él encomendada para que se cumpla en ellos la voluntad de Dios. La autoridad del varón.
el rol del varón en la familia. En segundo lugar, el rol de la mujer, el carácter oblativo de la mujer, la vocación de entrega que la lleva a su plenitud, cultivando y haciendo florecer en la familia los dones naturales dados por Dios a la mujer para ocupar el lugar único que tiene como ama de casa, dueña, señora. Por estar este rol de la mujer actualmente tan rebajado, despreciado, tergiversado por las corrientes feministas que solamente conducen a la frustración, las familias cristianas tienen que dar testimonio de que la mujer encuentra realizada su misión en el servicio humilde, en los detalles de delicadeza y de ternura, en el sentir que esta es su casa. La familia, como célula fundamental de la sociedad y como ícono de la Trinidad, participa en el mundo siendo testimonio del amor misericordioso y compasivo de Dios. Ella es el primer lugar donde se experimenta ese amor y se educa para ser en el mundo signo de este amor. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Esto en cuanto a la familia. La Iglesia, en segundo lugar. La Trinidad es modelo de toda comunidad humana, desde la más sencilla y básica, que es la familia, hasta la Iglesia universal. La Iglesia en su ser es misterio de comunión. Y su existencia está marcada por la comunión. En la vida de cada comunidad eclesial, la comunión es la clave de su autenticidad y de su fecundidad misionera. Desde los orígenes, la comunidad cristiana primitiva se ha distinguido porque los creyentes eran constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la koinonia, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, dicen los Hechos. Dios no nos ha creado para seguir en los términos de la naturaleza, ni para cumplir un destino solitario. Nos ha creado para ser introducidos juntos en el seno de su vida trinitaria. Ahora bien, hay un lugar aquí abajo en el que comienza esta reunión de todos en la Trinidad. Hay una familia de Dios, misteriosa extensión de la Trinidad en el tiempo. Esto es de Henry de Lubac, que no solo nos prepara a esta vida unitiva y nos proporciona la firme garantía de poseerla, sino que nos hace participar de ella. Es la única sociedad plenamente abierta, es la única que se ajusta a la medida de nuestro deseo íntimo y en la que nosotros podemos alcanzar finalmente todas nuestras dimensiones. Así es la Iglesia. Ella está llena de la eternidad. Y así la definí estupendamente San Cipriano: pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia ciertamente no existiría sin el eterno amor del Padre, sin la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sin la comunión del Espíritu Santo. Sin la comunión divina trinitaria no existiría aquí en la tierra la comunión creada, humana, que es la Iglesia. Y la Iglesia es ante todo una. Los bautizados están misteriosamente unidos a Cristo y forman su cuerpo místico por la fuerza del Espíritu Santo. Así lo dice el Concilio Vaticano II. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Trinidad de personas. Aunque en la historia esta unidad haya experimentado la prueba dolorosa de las divisiones, su inagotable fuente trinitaria impulsa a la Iglesia a vivir cada vez más profundamente la koinonia, la comunión que resplandecía en la primera comunidad de Jerusalén. Y los medios que el Espíritu Santo da para sostener esta koinonia, esta comunión, son la palabra, el ministerio, los sacramentos y los carismas.
El concilio recuerda a todos los fieles que cuanto más estrecha sea su comunión con el Padre, el Verbo y el Espíritu, más íntima y fácilmente podrán aumentar la fraternidad mutua. No habrá una verdadera fraternidad si no hay primero una estrecha relación personal con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia de Cristo es una y única. Esta idea de coinonía, de comunión, es adecuadamente el núcleo profundo del misterio de la Iglesia, por ser misterio de la unión personal de cada hombre con la Trinidad y con los otros hombres, comenzada por la fe y por el bautismo. Es decir, que esta comunión implica la dimensión vertical con Dios y la dimensión horizontal entre los hombres. La Iglesia es esencialmente un misterio de comunión. Este es el tercer punto, la respuesta al llamado, familia e iglesia. El cuarto punto, la vivencia comunitaria. Y aquí me quiero referir a la comunión de los santos. La comunión de los santos es la unión común que hay entre Jesucristo, cabeza de la Iglesia, y sus miembros, y de estos entre sí. Los miembros de la Iglesia son los santos del cielo, las almas del purgatorio y los fieles de la tierra. Todos conformamos el cuerpo místico de Cristo. Los del cielo interceden por los demás, los de la tierra honran a los del cielo y se encomiendan a su intercesión. También oran y ofrecen sufragio por los difuntos del purgatorio, y estos también interceden a favor nuestro. Es un dogma de fe. Nosotros rezamos en el credo. Creo en la comunión de los santos. Y este término, en latín, la fórmula en latín, tiene una riqueza extra que no recoge la traducción española, y es que communio sanctorum es en latín. Sanctorum, la palabra sanctorum como neutro se refiere a lo santo, y como masculino se refiere a los santos. Comunión con lo santo y con los santos implicaría esa sola fórmula, que en español no la podemos pensar, ¿no? Comunión a lo santo, a las cosas santas, y a los santos. La comunión en las cosas santas crea la comunión entre los santos. El Catecismo Romano dirá que la comunión de los santos es una nueva explicación del concepto mismo de la Iglesia, una santa y católica. La unidad del Espíritu que anima y gobierna hace que cuanto posee la Iglesia sea poseído comúnmente por cuantos la integran. El fruto de los sacramentos, sobre todo el bautismo y la Eucaristía, produce de modo especialísimo esta comunión. Entonces, comunión en lo santo. ¿Qué es lo santo? Las cosas santas, la vida de la gracia. Los sacramentos. Lo santo. Dios en la historia ha entrado en comunión con su pueblo a través de la palabra y de la ley, sellando su alianza. La comunión con Dios no es, pues, obra del hombre. No son sus ritos, ofrendas, magia, cosas o lugares sagrados los que alcanzan la comunión con Dios. Es el mismo Dios quien ha decidido romper la distancia que le separa del hombre y entrar en comunión con él. Y comenta San Agustín, nuestro Señor Jesús puede ser designado Cristo de tres modos. El primero, en cuanto Dios, coeterno al Padre. El segundo, en cuanto por la asunción de la carne es Dios y hombre, el Verbo encarnado. Y el tercer modo es en cuanto Cristo total, en la plenitud de la Iglesia, es decir, cabeza y cuerpo, varón perfecto del que somos miembros.
Este tercer modo, continúa San Agustín, es pues el Cristo total según la Iglesia, es decir, cabeza y cuerpo, pues la cabeza y el cuerpo constituyen el único Cristo. Claramente lo afirma el apóstol, los dos se harán una sola carne, citando el Génesis, y precisa, gran sacramento es este, lo digo respecto a Cristo y a la Iglesia. Como el esposo y la esposa, así la cabeza y el cuerpo, porque la cabeza de la mujer es el hombre, dice San Pablo. Ya diga pues cabeza y cuerpo, o esposo y esposa, entendemos una sola cosa. La cabeza es aquel hombre que nació de la Virgen María. El cuerpo de esta cabeza es la Iglesia. Existe entonces una comunión de bienes en la Iglesia. Pero el miembro importante es Cristo. Él es la cabeza. El bien de Cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace a través de los sacramentos de la Iglesia. Como esta Iglesia, dice el Catecismo, está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común a todo el cuerpo místico. La comunión de los sacramentos, en los sacramentos, sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la Iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo. Entonces la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. Y en los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. Es decir, la comunión se realiza visiblemente en la Eucaristía. Es el auténtico lazo de unidad. El sacramento del bautismo es el fundamento de la comunión en la Iglesia. En el bautismo renacemos como hijos del Padre, somos hechos amigos íntimos de Cristo y recibimos el don del Espíritu Santo. Esta comunión se renueva en la celebración de la Eucaristía, fuente y culminación de la vida cristiana. Los otros sacramentos también ahondan en esta comunión, en particular el sacramento de la penitencia, dice San Juan Pablo II, que la nutre, la fortalece y restablece la unión con Dios cuando ha sido rota por el pecado. Por eso el carácter ministerial de la Iglesia en la obra de la salvación, en dependencia y continuidad con la obra de Cristo, siervo y Señor. Por eso es necesario que cada cristiano se esfuerce por vivir su compromiso en servicio del Evangelio en plena sintonía con la Iglesia. Comunión entonces en los santos, ¿sí? En los sacramentos, en la vida de gracia, ¿sí? Que es participar de la misma naturaleza divina. En segundo lugar, comunión entre los santos. Los santos a los santos se proclaman en la mayoría de las liturgias orientales en el momento en que se elevan los dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. La comunión en lo santo crea la comunión de los santos. La Iglesia es pues la comunidad que vive la comunión de la mesa eucarística. El cáliz de la bendición es la comunión con la sangre de Cristo y el pan que partimos es la comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos el mismo pan. Solo la comunión con Dios puede ofrecer un fundamento firme a la unión entre los cristianos.
Los otros intentos de comunidad se quedan en intentos de comunión, en intentos de estar juntos. En realidad dejan a cada miembro en soledad o lo reducen a parte anónima. Los que no están en gracia de Dios participan de la comunión de los santos, pero solamente cuando pueden alcanzar algunos beneficios del Señor, sobre todo la gracia de la conversión. En ese sentido solamente participan de la comunión de los santos. Por injertarnos en Cristo mediante el bautismo, participando de la vida divina que nos vino a traer, o sea, de la gracia santificante, tanto los que ya reinan triunfantes en el cielo, como los que pacientemente están pagando sus pecados en el purgatorio, como los peregrinos que militamos por Cristo en la tierra, todos formamos una sola y única familia de Cristo. El fundamento entonces de nuestra unidad es la vida de gracia. Es el modo en que realmente estamos injertados a la vida. Es la savia, ¿no?, que da vida a todo este cuerpo místico, la gracia santificante. Y por eso todos los intentos de unidad que hacemos, todos los intentos de comunión, todos los intentos de comunidad que descarten la lucha contra el pecado, no tiene ningún sentido. Porque el pecado mortal que nos quita la gracia santificante, nos impide de una manera ontológica la unión con el cuerpo místico, la unión con los demás. Y por eso nuestra vida en comunidad debe estar fundamentada en una seria vida sacramental, en una seria lucha contra el pecado, para que no nos arrebate la vida de gracia. Esta comunión es fruto de la misma vida divina, de la misma gracia de Dios, que a modo de savia recorre la totalidad de esta vida que es la Iglesia. El cuerpo místico de Cristo, formado por los fieles del cielo, del purgatorio y de la tierra, tiene, por así decirlo, como un sistema circulatorio por el cual se distribuyen los bienes celestiales. Comunión de los santos. Y el último punto, iglesia viva. Comunión en la caridad. En la caridad, en el verdadero amor. Caridad, no es cualquier amor. La comunión de los santos es el antídoto y el contrapeso a la dispersión babilónica. Testimonio de una solidaridad humana y divina tan maravillosa que es imposible a un ser humano no sentirse vinculado a todos los demás, en cualquier época y donde quiera que vivan. El más pequeño de nuestros actos repercute en profundidades infinitas y eleva a todos, vivos y muertos. Esto es de lo glorioso. Y así podemos pedir y ofrecer unos por otros. Y por eso, un católico o algún cristiano perseguido allá en el Medio Oriente está unido al resto de los católicos del mundo, de cualquier parte del mundo, y esta unión es más fuerte, más sólida y más profunda que la que existe entre mi mano y mi cerebro, porque la unión sobrenatural obrada por la gracia es superior, sin comparación, a cualquier unión de orden natural. La comunión de los santos es el medio más poderoso de apostolado. Si vivimos una vida santa y de amor fervoroso a Dios, podemos prestar un valioso auxilio a los cristianos del mundo entero.
Porque por la práctica de la virtud se conserva el estado de gracia y el cumplimiento de los mandamientos divinos. La práctica de la virtud nos aleja del pecado, haciendo que no seamos motivo de retracción de la gracia divina para la Iglesia universal. O para un conjunto de fieles, para mi país, para mi ciudad, para mi barrio. Hace que seamos verdaderos pararrayos de la gracia de Dios, beneficiando a toda la Iglesia universal. Por la comunión de los santos, un acto de virtud, de abnegación, de generosidad, puede ser auxilio para un joven que se precipita o se está precipitando en el camino del pecado. Así como un acto pecaminoso tiene consecuencias en los miembros y en el cuerpo místico. Por la comunión de los santos estamos unidos de tal manera que nuestros actos e intenciones influyen en la fidelidad o la infidelidad de nuestros hermanos en la fe, en el presente, el pasado y el futuro. De esta forma podemos ofrecer una oración a Dios por las almas más tentadas en el mundo, por los cristianos que son perseguidos por causa de su fe, para que sean más santos y fieles a la vocación que Dios los llamó, ofreciendo así nuestras súplicas por la Iglesia, por el Papa. Permite, por ejemplo, que ofrezcamos auxilios espirituales a los cristianos que están en otros países, a miles de kilómetros, ofreciendo un sacrificio, un sufrimiento corporal. Y todavía existe un acto más agradable, más sublime, que recibir la Sagrada Eucaristía. Ofrecer las intenciones de la comunión eucarística por los cristianos del mundo y por las almas del purgatorio hace que usemos activamente este medio de caridad fraterna. La oración y los méritos adquiridos por nosotros en la Eucaristía benefician al mundo entero por causa de este fondo común que tenemos, de todos los méritos de los santos, de la Virgen, de la Pasión de Cristo. Está todo en un fondo común. El fundamento de todo esto es la caridad. Todos nuestros actos que están impulsados por la caridad favorecen al cuerpo místico de Cristo. El menor de nuestros actos hechos con caridad repercute en beneficio de todos. Y todo pecado daña a esta comunión. Pero caridad, que también llamamos amor, que no es cualquier amor. La cita del Tertuliano: mirad cómo se aman, sobre los primeros cristianos, ¿no? Mirad cómo se aman, mirad cómo están dispuestos a morir unos por otros. Ahí tenemos la definición del amor. Porque muchas veces puede decir, ay, cómo se aman. Pero ¿se aman realmente al punto de estar dispuestos a morir unos por otros? Porque eso es amor en realidad. No hay mayor amor que dar la vida, dijo nuestro Señor. Entonces, la palabra amor. En griego hay 3 términos para expresar la palabra amor. El primero, filo, se podría decir, describe en general el amor afectuoso, basado en emociones, en afectos. Es el amor entre amigos, entre familiares. Filo. El segundo, eros, se refiere al amor sensual. Es la raíz de la palabra erotismo. Y como tal, describe el amor que se manifiesta en el plano físico, nada más. Eros. En tercer lugar, ágape. Es un principio de acción y no una acción regida por sentimientos. Fíjense, un principio de acción, no una acción regida por sentimientos no viven. Pone en acción las facultades superiores de la mente y de la inteligencia. Fíjense que es distinto de cómo se entiende hoy el amor, que es todo de acá para abajo en realidad. Acá no llega. El ágape
Es el amor más puro y excelso, amor que no puede ser igualado, amor que obliga a una persona a sacrificarse en bien del otro. Es el amor con el que Dios nos ama. Eso es agape. Y a eso estamos llamados, a ese amor. Eso es la caridad. Amar como Dios nos ama, con ese mismo amor. El amor al prójimo y el amor a Dios son de la misma naturaleza. Si se llama al cristiano el que ama, es porque se caracteriza por una manera de amar. Cuando se habla de estos primeros cristianos, mirad cómo se aman. ¿Había algo más que el simple amor humano? No sé, en las películas, en las canciones, la gente, no, según el lenguaje del mundo. Hay algo más. Es una especie de amor muy particular. Es de especie divina. Y porque debido a ello recibe una denominación original entre todos los afectos. Ágape. Tiene origen celestial. Y no es un don divino entre tantos. Es el don por excelencia, propio de la filiación divina. Hemos recibido la capacidad de amar, un poder de dirección inherente a la naturaleza divina de que se ha hecho partícipe. El mandamiento de amar al prójimo se comprende como amar al prójimo como Dios me ama y como Dios lo ama, a la manera de Dios, al estilo de Dios. Se ama precisamente por el hecho de ser engendrado por Dios, y esto hemos de entenderlo en su sentido más realista. El fundamento del mandato de la caridad fraterna, amar a los otros, no por razón de conveniencia moral o de una perfección ideal, sino como el movimiento vital que emana de la nueva naturaleza que recibimos en el bautismo. El ágape es el fruto de esta semilla divina recibida en el bautismo. El amor con el que Dios nos ama. Y la cruz es la expresión del amor perfecto. Esto hizo Jesús. Amó a los suyos hasta el extremo. Y por eso dice San Ignacio, en el libro de los ejercicios, en la última meditación, él dice que hay que poner más el amor, poner el amor más en las obras que en las palabras. Es decir, amar a Dios en las obras, no ofenderlo, luchar contra el pecado. Y por eso la incoherencia de quien dice amarlo y sigue viviendo en el pecado. Lo dijo él muchas veces: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Lo vuelve a repetir: el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. No podemos decir que amamos a Dios si no estamos dispuestos a cumplir sus mandamientos. Mandamientos que por otra parte no son capricho o arbitrariedad, a Dios se le ocurrió esto sí y esto no, sino fruto de la infinita sabiduría de Dios, que sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso San Ignacio también dice: ver la malicia del pecado aunque no estuviese prohibido en sí, el daño que hace a la naturaleza, a la humanidad. Y por eso la perfección y la plenitud del ser humano está en vivir de acuerdo a ese orden y a esa ley natural. Estamos viviendo tiempos de mucha confusión, donde se hace caso omiso también de lo que dicta la conciencia, no solamente de lo que Dios ha mandado, sino de lo que dicta la conciencia. Hay mandamientos cancelados, anulados, suprimidos. Y justamente muchas veces es suprimido por este gran sofisma. Es por amor. ¿Cuántos pecados se justifican por decir es por amor? Matrimonios rotos, jóvenes que viven una situación irregular, es por amor. ¿Qué tipo de amor? Por eso es muy importante que nosotros entendamos de qué amor estamos hablando. Ágape. En estos casos no hablamos solamente de un amor sensible. El amor espiritual es otra cosa. Es el que hace posible que amemos a Dios, que amemos a los enemigos, que amemos la cruz. El amor espiritual también debe estar ordenado según el amor de Dios.
Dios en primer lugar y en Él los demás amores. Si por amor a una persona quebrando la ley de Dios, el amor se ha desordenado. Termino con el ejemplo de las primeras comunidades cristianas, que fueron modelo de esta comunión. Todo lo ponían en común, adelantándose a vivir la caridad y a servirse mutuamente a ejemplo del Maestro. Y como cierre, les leo un trozo de la carta a Diogneto, que es del siglo II, que describe las características de estas primeras comunidades. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en el que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un andar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de hombres estudiosos, ni profesan como otros una enseñanza basada en la autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestra de un tenor de vida admirable y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Forman parte de todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerles. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ello les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Son maldecidos y bendicen. Son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores. Y al ser castigados a muerte se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad. Para decirlo en pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de placeres. También el mundo aborrece a los cristianos sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres. El alma ama al cuerpo y a sus miembros a pesar de que éste la aborrece. También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido al cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber. También los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito
desatar. Muchas gracias. Muchas gracias.